Bien, Juan Carlos, casi se puede decir que esto fue una crónica de una muerte anunciada, porque vos lo venís alertando y señalando desde hace mucho tiempo. Interín, hubo 2 accidentes graves, más los que no se conocen, de varaduras y demás. Sí, es lamentable que tengamos que hablar acá de accidentes que de algún modo se veían venir, se veían preanunciando. El crecimiento de la flota del Paraguay es muy importante, es muy intenso. Y no así para nosotros, por lo menos así lo entendemos, la capacitación que deben tener los hombres que se suben a un puente de mando y imprimen velocidad, rumbo, gobierno a un buque de la característica que navegan por los ríos argentinos. Porque si esto sucediera en aguas paraguayas es un problema en todo caso de ellos. Aquí navegan nuestros ríos, balizados por nosotros. Se encuentran con nosotros con una clara y total falta de idoneidad profesional, no se embisten, matan a la gente. Pocos días después están libres, sin abandonar el país, pero están libres, siguen navegando, pueden hacerlo. Y es una cuestión que yo creo que ya no es una cuestión del Paraguay, esto es una cuestión de la Argentina. La Argentina debiera resolver las cuestiones internas de la navegación. Nosotros estamos pidiendo, entre otras cosas, la derogación del Reginave, y no por una cuestión caprichosa. Los países signatarios del acuerdo del Mercosur tendrían que tener un pie de igualdad todo, como lo tenemos nosotros con los demás. ¿Por qué el Paraguay tiene el privilegio de la libre navegación de confluencia para abajo? ¿Cuál es el...? No es así con respecto a los tripulantes argentinos, los capitanes argentinos, que para subir necesitan práctico paraguayo, ¿no? No, está la reciprocidad. ¿Está la reciprocidad allí? Lo que pasa es que la reciprocidad se pensó en el año 67, entre 2 gobiernos de facto, Onganía y Stroessner en el Paraguay, y la flota era menor. Se podía decir que era una jangada en aquella época. Una lancha a motor sí, remolcaba 2 o 3 barcazas. Este era el tráfico. Remolcadores de empuje de mediana potencia, 8, 10, 6, digo, es lo que había. No es el crecimiento, no es la intensidad del tráfico que tiene hoy la navegación. Bajo ninguna circunstancia se puede ni siquiera parecer. Hoy los trenes de empuje, cuando uno habla de un tren de empuje de mediano porte, está hablando de un barco de 150 metros. Y cuando habla de un tren de empuje de gran porte, está hablando de 400 metros, 40 barcazas. Digo, esto es lo que se maneja hoy. ¿Y cuál es la calidad profesional con que se sube un hombre a manejar un barco? Porque te recuerdo, Richard, que navegar en los ríos, en cualquier río de cualquier parte del mundo, pero en particular nuestro, que es bastante sinuoso, es un arte. No solamente por tener el título de capitán, uno se puede subir y comandar sin ninguna experiencia previa un convoy bajo ninguna forma en el río. No te responde, si no lo que recorriste muchas veces, el barco te responde de acuerdo a las corrientes, y si no conoces las corrientes, las ¿cómo se llama? Las mareas que suben y bajan, donde cambia el comportamiento del buque. No responde siempre de la misma manera. No tanto la marea, Rita, sino las corrientes, los bancos, las vueltas encontradas, el tipo de vuelta, qué extensión tiene, la solera del canal, cuánto tengo de ancho. Cuando uno comanda un buque de estas características, como el que nos embistió la Payaguá, el que lo comanda, el oficial de guardia, el que está haciendo la guardia, tiene que saber necesariamente cómo se entra en una curva, porque el hombre va manejando un convoy, un barco que es atípico. El Río Turbio era un buque de una sola unidad, 190 metros, y una maniobra preestablecida para un buque. El empuje, en este caso el Payaguá, que es un remolcador preparado para atender plataforma petrolera, adaptado al río, con un tren de empuje para el cual no está preparado, con una timonera súper elevada para poder ver mejor. Bueno, hay que saberlo manejar. Esto es indiscutible, porque yo no te puedo dar hoy el track de navegación, Richard, te lo voy a traer en la próxima entrevista que hagamos, y lo vamos a poder pasar en la imagen. Se ve claramente que el buque viene navegando en la Vuelta del Este, y cuando sale, tendría que haber salido con un rumbo 350 y adoptar un 010. Siguió con 350, y entiendo que nos invistió con el 351, es decir, que nunca pudo corregir su derrota. Y déjame agregar esto, una vez que nos choca, y se ve en la imagen,
el buque rápidamente toma control y gobierno de la unidad, lo lleva, lo levanta, remonta al río, da la vuelta, baja, hace un rulo y lo fondea. O sea que el barco estaba en perfectas condiciones. Y porque si uno ve el track posterior al accidente, quiere decir que el buque navegaba. El que estaba en ese momento de guardia, lo digo con absoluta seguridad y autoridad para decirlo, no tiene la menor idea de cómo manejarlo. Porque si después del accidente, el que lo agarra, toma el control, el comando, lo levanta, lo navega, lo da vuelta, lo vuelve a dar vuelta y lo fondea en un río tan sinuoso y tan estrecho como el del accidente, quiere decir que el que estaba en ese momento en la guardia no distingue entre babor y estribor. Alessi, Sí. minutos antes de la colisión, hablaban los dos capitanes y le decía, mirá que estás viniendo muy cerca, algo así, ¿no? Fíjate cómo estás viniendo, y le decía el paraguayo, no, lo tengo dominado, no hay ningún problema. Y evidentemente... Yo puedo hablar mucho mejor de la parte máquina, porque nosotros somos oficiales de máquina. Pero es verdad, un poco lo que dice Juan, y quiero, Juan, por favor, que lo aclares. Sí, hubo un intercambio así. Sí, los barcos se comunican puente a puente. Se ven por los radares, se escuchan las comunicaciones radiales, los kilometrajes de navegación y coordinan la maniobra, cada uno por su mano. Una vez que el barco sale de la vuelta, el oficial de guardia del río Turbio, ¿qué espera? Lo mismo que espera el oficial de guardia de la Payagua, que cada uno mantenga el curso de su mano, porque para eso se preacordó cada uno por su mano. Esto significa dominar el buque. El Lapa Payagua no lo pudo dominar porque salió de la vuelta con rumbo 350. Nos inviste con 351 cuando él tenía que haber estado con 010. Tendría que haber dado la vuelta. Para que lo comprendan mejor los televidentes, y llevando esta figura al tránsito de una ruta, se cruzó de mano. Así de simple. En lugar de seguir en su carril, se cruzó de carril y embistió al barco, causando el accidente que causó. Es exactamente así. Así causó, bueno, después está la diferencia de peso. Una cosa es una barcaza empujada, cargada de contenedores contra un buque arenero, que naturalmente es más frágil. Fue tan importante, tan fuerte el impacto, que le hizo un rumbo de, creo que de 15 metros por 1,50 metros de ancho, y virtualmente lo levanta y lo da vuelta. Al levantarlo, el buque naturalmente pierde el GM de la estabilidad y bueno... ¿El barco venía muy cargado, el de arenero? Venía con la carga normal y normal. habitual, venía con la carga, es uno de los mejores buques areneros de la Argentina, nadie puede decir que era un buque rebuscado, mal armado, la empresa es de primera, la tripulación, no solamente el capitán y el primer oficial, sino toda la tripulación era muy antigua en ese buque, hacen ese viaje todos los días. El río Turbio hace un promedio de 25 viajes al mes, quiere decir que la gente... Conocen al río como la palma de la mano. Totalmente. Exactamente. Y no solamente el capitán, el maquinista, lo conocen todos, porque las tripulaciones son chicas. No, correcto. A ver, cuando Juan Carlos habla sobre el tema de la parte de capitanes, nosotros también tenemos que entender el valor que tiene también la gente de máquinas. ¿Qué quiero significar con esto? A ver, nosotros tenemos la Escuela Nacional Fluvial, en el cual egresan alumnos después de estar 3 o 4 años estudiando, más el tiempo de la práctica y todo. Para tripular un barco de 5.000, 6.000 caballos necesita 14 años. Desde que sale de la escuela hasta que llega a ser jefe de máquina de un barco de 4.000, 5.000 caballos. ¿Por qué? Porque sale como conductor de máquinas navales, necesita un tiempo para despachar, un tiempo de, nosotros hablamos cingladura, que es tiempo embarcado, para rendirla de conductor de primera. Esa cingladura también va encadenada con el cargo de guardia, porque también tiene que despachar como jefe de máquina en un barco más chico, pasar a conductor de primera, despachar también como jefe de máquina en un barco para conductor de primera con una cierta potencia hasta llegar al conductor superior. ¿Por qué digo todo esto? Porque si la gente que está en máquina no es una gente preparada, no es solamente los motores lo que tiene que atender, también está todo el grupo de generadores que depende también del timón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se embarca alguien que no tiene la capacitación necesaria y en plena navegación
digamos, tiene un problema con un generador, el barco se queda sin gobierno. Entonces, los dos importantes, mucho más importante el capitán por el tema del conocimiento del río, de cómo tiene que manejarse y un montón de cosas. Pero también la parte de máquina tiene mucho que ver, porque no es un barco a vela. Haceme un paralelo, háganme los dos un paralelo con respecto a Paraguay. ¿Qué pasa con los conductores de Paraguay y qué pasa con los capitanes? Si me permitís, Juan. Totalmente. A ver, porque el Paraguay en su momento, como decía en un principio, tenía una flota muy chica. Y seguramente tiene profesionales para esa flota chica. Lo que pasa es que las asimetrías que produjo el Paraguay con respecto al resto de los países del Mercosur, y puntualmente con la Argentina, porque muchos armadores argentinos se han ido a la bandera paraguaya por una cuestión de conveniencia económica, el Paraguay está obligado a tripular sus barcos con personal paraguayo. Entonces, no es la misma capacitación que le puede dar un capitán argentino y un oficial de máquina argentino en la Argentina, que lo que puede dar en el Paraguay. Y el Paraguay está obligado a sacar en el buen sentido de la palabra, capitanes y jefes de máquina, sin quizá la preparación que tiene un argentino. Entonces ahí están, claro. Y ahí están los problemas. Cuando el capitán Pucci habla de quizás la falta, digamos, de profesionalidad, seguramente tiene un título de capitán, o un título de vaquiano el que hizo la maniobra. Pero seguramente a un argentino eso no le hubiese pasado, porque tal cual como lo explicó Pucci, ese es el verdadero profesional, el que conoce la maniobra. Entonces, si uno ve lo que le pasó con el río Turbio, agarró como vino el río y no tumbó, solo se decía tumbar es no doblar, o sea, no tenía la mínima idea de cómo estaba, digamos, o sea, cómo se tripula un barco, o sea, cómo se maniobra un barco de esa característica. Voy a tratar de hacer un paralelismo para que lo entiendan. Vos vas a dar examen y el hecho de saber estacionar, para lo cual tener el brevet, no significa que sepas manejar. Correcto. Es decir, sí, estás habilitado para manejar un auto. Si tenés un accidente, estás respaldado porque tenés el carnet profesional. Pero ¿sabe manejar? ¿Quién evalúa cómo se debe manejar? Bueno, ahí está el tema. El Paraguay le da el título. Y lamentablemente la prefectura, cuando el barco viene para acá, y prefectura le verifica la documentación de a bordo, tiene los certificados de seguridad, los certificados de casco, que acá en cierta forma en la Argentina son muy estrictos porque cuidan, digamos, la seguridad de la navegación. Pero el barco paraguayo hay que ver si tiene realmente los certificados como corresponde, entre ellos la capacitación. ¿Por qué? Porque es verdad, cuando viene prefectura, le muestran que yo soy capitán. Tengo mi libreta de embarque. Está bien, no dice República Argentina, dice República del Paraguay. Pero prefectura no le puede tomar examen o decir, usted está tan capacitado como un argentino. Ojo, lo pasa de mí con los jefes de máquina, ¿eh? También seguramente va a tener el título de jefe de máquina. Ahora, ¿está capacitado? El título lo tiene. Pero hay que ver si está capacitado. Y en algunos casos, puntualmente en el río Turbio y puntualmente con el tema de los capitanes, demostraron claramente que quizás haya tenido el título, pero no tiene la capacitación. Y seguimos protestando y tratando de buscar algo en el desierto, porque quien debiera exigir, entiendo, la reciprocidad en cuanto a la capacitación para evitar estos accidentes, debiera ser Argentina. No, yo espero que no sea en el desierto, Richard. Estamos protestando, estamos con el duelo todavía de 7 compañeros. En este caso, el río Turbio, tenemos 2 argentinos más fallecidos en el accidente de agosto del año pasado con el buque tanque Polaris, que también fue embestido violentamente por un convoy paraguayo que entró en una curva totalmente mal y se lo llevó puesto porque también se había coordinado puente a puente, cada uno por su mano. Digo, entendemos que, bueno, tenemos que hacer un reclamo más enérgico. De hecho, se va a hacer el día 12 de junio. El Centro de Patrones y Conductores Navales ha tomado la decisión de hacer una manifestación. Se va a hacer una misa frente a la Cancillería. Se va a hacer un cese de actividades por 48 horas en reclamo para que nuestras autoridades toman realmente cartas en el asunto. La verdad que entendemos que tiene que pasar por la Cancillería. La Cancillería nos ha atendido en muchas oportunidades, pero después no se concretan las cosas.
no se terminan de terminar los temas. El Paraguay tiene una cancillería también muy fuerte, que avanza, que se queja del comercio, que la Argentina se lo bloquea, y los accidentes pasan y la gente se sigue muriendo. Ojalá que no haya otro accidente, Richard, ojalá que me equivoque, porque otro accidente de este tipo, de esta característica, es muerte, sin contarte las muertes que hay en barcos turísticos, que a veces salen en un pedacito en los diarios. Los empujes, si no están preparados, si no conocen realmente su limitación como oficiales y capitanes para navegar ríos y aguas restringidas, en zonas como por ejemplo Rosario, donde hay un alto nivel de buques deportivos, y pasan navegando, matan gente, se llevan veleros puestos, los hunden, la gente desaparece y después... como no es tan mediático a lo mejor porque la televisión no llega, ¿por qué tiene tanta trascendencia lo del río Turbio? Porque el accidente fue en Zárate. Claro. Rápidamente llegaron todos los medios, rápidamente estaban todos ahí y pudieron mostrarlo. El del río Turbio no se pudo mostrar, el del Polaris. Porque estaba en el kilómetro 1545 del río Paraguay. ¿Cómo se llega ahí? Imposible para la Argentina. Esta es la realidad. Hay varaduras, hay hundimiento de barcazas, hay yates atropellados, hay pescadores atropellados. Y la verdad que algunos también lo hacemos, pase con algún buque de bandera argentina, pero son los menos. Esta es la realidad. Yo estaba leyendo que Maersk puso una orden de construcción por un barco nuevo, de última generación, 400 metros de eslora, 50 y pico de metros de manga. Ahora bien, es un monocasco que trae, pero poderosísimas máquinas, y que el capitán al que le van a dar esa responsabilidad con seguridad va a estar sumamente preparado porque tiene que resguardar bienes y personas. Vos hablabas recién que en el río, entonces estamos hablando de aguas abiertas, en el mar, y requiere de toda una capacitación. Vos estabas hablando que un tren de barcazas tiene 400 metros de largo por 60 de ancho. Y que no es un monocasco, no, para nada. Que son 40 y pico de barcazas que están unidas, trincadas entre sí. Que manejar eso desde un remolcador no es manejar un monocasco. Por lo tanto, requiere de una capacitación muy superior a del buque de 400 metros de eslora. Sin embargo, parece que no se le da la importancia que se le tiene que dar. Richard, perdón. Disculpame, hay una cosa que yo digo que dicen en otros países. Nosotros, la Argentina requiere de profesionales. Hay que ir a la escuela y formarse en la escuela. Uno tiene que ingresar a la escuela, retirar el examen de ingreso, terminar la carrera, recibirse, y aún así recibido hay que hacer los viajes, la práctica. Es lo que decía Alessi. Y otros países quieren idóneos, porque siguen pensando que el río es una jangada, y la jangada ya fue. No existe más eso. El río está balizado, está señalizado, se está dragando gracias a un esfuerzo argentino. Ya se terminó una etapa hasta Confluencia y se sigue hasta Asunción con seguridad. Esfuerzo hecho por los argentinos para que naveguen profesionales argentinos, se supone. Acá navegan otros profesionales, otras banderas, con no tantos buenos profesionales, porque no todos son malos. Pero como dijo Alessi, el crecimiento indiscriminado de la bandera hace que los tripulen ellos con mínima preparación. Esta es la realidad. Y por supuesto que van a aprender con el tiempo, pero matando a cuánta gente. Y bueno, los tienen que largar como chorizos para poder tripular barcos de su propia bandera. Nosotros queremos profesionales y ellos quieren idóneos. No, es una cuestión totalmente diferente. Ahora, fíjese una cosa, Richard. Nosotros estamos teniendo problemas también con los familiares de nuestra gente, tanto sea el centro de patrones como el sindicato de conductores. ¿Por qué? Porque ya de nosotros de por sí la profesión nuestra es una profesión de riesgo. Porque es riesgosa. Estar navegando no es fácil. Pero ¿qué está pasando ahora? Después de lo que pasó con el río Turbio, la gente que hoy está navegando el río, la familia que queda en la casa tiene dos problemas. Antes tenía el problema de el trabajo riesgoso que se está a bordo. Ahora también tiene el temor con quién se encuentra. Porque el tema del río Turbio, la familia seguramente dormía tranquila. ¿Por qué? Porque, como decía recién el capitán,
el barco venía, hacía un viaje, casi un viaje por día, gente de 20, 25, 30 años de antigüedad, y prácticamente no había riesgo de vida, excepto el riesgo normal que tiene cualquier barco que navega con respecto a lo que puede llegar a pasar. Siempre hay un riesgo, pero ahora, hoy por hoy, hay un riesgo extra. Un riesgo normal. Que es con quién se va a topar. Claro. Entonces, este es también lo que... Ahora, cuando nosotros hicimos la marcha juntamente con el sindicato de patrones, que le hicimos hace unos pocos días atrás, 23. vinieron mucha gente con la familia. Porque la propia familia de los tripulantes están preocupados. Porque ahora puede estar en un remolcado de puerto, en un buque arenero, en cualquier lugar. Y ahora tiene doble preocupación. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Díganme, porque la pregunta es a los dos. La única forma de conseguir que se empiecen a preocupar es cortando el río. Es paralizando la actividad de la navegación para que entonces reaccionen desde el gobierno, de Cancillería, de la parte paraguaya también. Mena, el presidente del Centro de Navegación, salió con los potines de punta en contra de los argentinos. Sí, pero primero no es serio lo que él está diciendo. Él no puede decir bajo ninguna situación que el conductor que salvó la vida en el río Turbio se salvó justamente porque el hombre venía al timón. Realmente nos falta el respeto cuando dicen estas cosas. No es serio. Él no puede decir bajo ninguna situación que el Polaris navegaba como se le antojaba en el 1545, porque te quiero recordar que el Polaris salió del puerto de Buenos Aires, fue a cargar a la zona Alfa, bien afuera al mar, completó su carga y navegó 1800 kilómetros para llegar al 1545. ¿Y el capitán se volvió loco ahí? ¿El río Turbio se volvió loco el día del accidente? No es así. Nos atropellan porque cuando uno coordina una maniobra con otro profesional, se supone que el otro va a hacer lo que tiene que hacer, que es conducir la nave. Porque para eso está en el puente. Un oficial de puente, cuando está parado en el timón, en el comando, lo siente. Siente cómo el barco vibra, siente cómo reacciona con la corriente, siente cómo reacciona en una curva cerrada. Uno lo tiene que sentir. Si uno no lo siente, no lo puede manejar. Y esto es lo que está pasando acá. Después nos echan la culpa de que lo politizamos, de que le queremos sacar el trabajo. De ninguna manera le quiero sacar el trabajo a los paraguayos. Que sigan creciendo lo que tengan que crecer y que ojalá los empresarios argentinos piensen no solamente en sus empresas, sino en el Paraguay como nación, para que ellos también puedan crecer y también puedan tener su escuela de capacitación, que no la tienen. Yo pienso por los argentinos y trabajo por los argentinos y en la Argentina. Ahora, si se hiciera un nuevo registro, amplio, generoso, atractivo, similar al paraguayo, ¿se quedarían los empresarios en el registro paraguayo o buscarían la seguridad que le brindan el registro argentino? Porque la exigencia para los tripulantes argentinos es muchísimo mayor, lo cual le guardaría mucho mejor y le cuidaría los intereses de cargas, sí, correcto, y de gente. No, yo creo que acá, a ver, si lo que lo lleva a los armadores argentinos a irse al Paraguay es el tema económico. En el Paraguay tiene mucho más ventajas económicas y lógicamente el capitán no tiene bandera y nosotros siempre decimos una frase, ¿no? El hijo de un armador argentino canta el himno en la escuela, pero el padre pone la plata en el Paraguay y tiene un barco. Pero por culpa nuestra. No, está claro, está claro. Ahora, ustedes fíjense en, a ver, acá lo que hay que tratar es de ¿quién puede cuidar mejor en cada país a sus propios ciudadanos? Es el gobierno. Nosotros queremos que el gobierno nos cuide a nosotros que somos argentinos, que el gobierno paraguayo cuiden a los paraguayos, allá en el Paraguay. Entonces, no nos pueden dejar que vengan gente a tripular, porque el libro, si es verdad, el río es de libre navegación, pero nosotros queremos que nos cuiden a nosotros. ¿Y cómo nos cuidan a nosotros? Con gente argentina, que conoce. Pero no te puede cuidar de la ineptitud de los paraguayos. Pero si sube gente argentina, porque en eso radica la derogación del capítulo 4 del Reginave, porque cuando se hizo
Paraguay tenía 3 barcos, por exagerar, ¿no? 3 barcos, de los cuales le permitía que naveguen esos 3 barquitos con gente paraguaya. Hoy ya no es tan así. Y para, Entonces, para gobierno de los televidentes, hoy Paraguay tiene más de 90 buques en su registro y Argentina tiene 5 o 6 navegando en la hidrovía. por ahora, porque posiblemente alguno siempre se va a ir. ¿Te das Cada vez cuenta? estamos viendo menos. Es responsabilidad de Argentina, Sí, sí. que expulsa a los empresarios argentinos que se vayan a Paraguay porque tienen mejores condiciones. Correcto. ¿Por qué no las igualamos? A ver, pero, No, pero no pero- se expulsa, Richard. La Argentina es otro país. Es como decía Néstor Kirchner. Es un país en serio. Y como dice Cristina ahora, un país con buena gente y con reglas. Acá, aunque no nos guste a nosotros mucho, hay que pagar los impuestos. Y tenemos un país afortunadamente diferente. Tenemos asimetrías que mejorar, que el gobierno tiene que tomar cuenta y tiene que tomar parte rápidamente. Lo que creo que no se va a poder hacer es pedirle a otro gobierno, a otro Estado, que levante a nuestro nivel los impuestos, porque creo que no se puede hacer. Y tampoco la Argentina va a poder bajarlos. Es una cuestión de buscar un equilibrio de igualdad de oportunidades en la hidrovía. Entiendo. Esto es lo que nos pasa, porque la Argentina, yo tomé muchas veces el refrán del presidente Kirchner, Argentina, un país en serio. Y es verdad. Y cumplimos, miren, nosotros protestamos tanto por la prefectura, pero nos hizo bien, porque nos obligó a capacitarnos más, nos obligó a ser verdaderos profesionales de la navegación, porque una vez lo mira de costado, y no hay que mirarlo de costado, hay que tomarlo muy en serio. Y la prefectura, conforme a las leyes que aplica la Argentina, nosotros le tenemos miedo y respeto. Y así nos vamos preparando. Es una cuestión lógica. Digo, hoy nadie protesta por estas cuestiones, queremos más. Segundo, la cuestión impositiva hay que resolverla. No se puede tener, nosotros tenemos 1.200 kilómetros de río solamente nuestro. Si la Argentina no permite incorporación de buques y artefactos navales usados, dejados de utilizar en otras latitudes, ¿por qué lo incorporamos al Paraguay y navega mi río? Y lo contamina y se hunde en mi río, no se hunde en el de ellos. O tienen mínimos accidentes, porque el mayor tránsito está acá. Los puertos están acá. Sí, sí, sin duda. Esto es lo que ahora, sucede. perdón, escúchame, Richard. A ver, 10 segundos. 7 segundos, Luz, es último. Acá hay un protocolo de igualdad, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de asimetría, Falta de oportunidades. es el tema de que Paraguay no cumple con el protocolo. Porque si el protocolo significa eso. El protocolo significa que estemos todos en las mismas condiciones y que ningún país se saque ventaja con el otro. Paraguay viola el protocolo. Entonces ahí vienen las asimetrías en un montón de cosas. Ahí está el meollo de la cuestión. Quiero pasar una Gracias. visita de un segundo. El 12, martes, se hace una marcha en honor a los 7 compañeros muertos en el río Turbio y los 2 del Polaris. Se convoca al centro de patrones, al centro de Capitanía Baquiano, al SOMU, a conductores navales, a todos los que tienen que ver con la actividad fluvial, portuaria y marítima, que vengan, que vamos a hacer una manifestación ordenada, como la que hicimos el 23 pasado, para protestar, para que la Cancillería nos escuche. Vamos a traer un documento pidiendo estas cuestiones. Último mensaje, a la Argentina entran un promedio de 5.000 barcos que vienen de cualquier latitud. Cuando llegan a la zona exterior del Río de la Plata, lo agarran capitanes argentinos, Sí. recibidos de práctico, y lo traen hasta La Plata. Y de La Plata lo agarran otros capitanes fluviales argentinos y lo llevan hasta Santa Fe. Y hay algunos accidentes, pero mínimos. Mínimo. Gracias por habernos No, por favor. acompañado Gracias a usted por en este invitarnos. programa. Y para mí era una asignatura pendiente tratar este tema del río Turbio, porque no se debe repetir. Hay que tomar cartas en el asunto. Gracias. No. Gracias a ustedes por atendernos y escucharnos acá. Vamos a un corte, por favor.